Muy bien, estamos en el capítulo 2, entonces, electrostática en la materia. Yo les había comentado de que para hacer un estudio del mismo es importante que resolvamos previamente un problema que aparentemente está o debería estar en el capítulo anterior. Sin embargo, para no perder el hilo, yo lo he trasladado a este capítulo y es que estábamos calculando nosotros eh, la perturbación eléctrica generada por un dipolo eléctrico, el mismo que es una configuración de carga como la que ustedes están observando acá, es decir, dos partículas cargadas con signos contrarios, pero con magnitud de carga idéntica, separados una distancia L, mucho menor que la distancia al punto donde uno quiere observar. En estas condiciones, el potencial se puede calcular simplemente sumando los potenciales de la carga negativa en el punto y la carga positiva también en el mismo punto. Entonces, eso es lo que hicimos. Calculamos el potencial y luego aparecía esta diferencia, la misma que habíamos encontrado se podía expresar de esta forma, como solamente estoy repasando algunas cosas que hicimos, ¿verdad? Habíamos visto de que en realidad si este punto estaba muy lejano de esta configuración de cargas, entonces podíamos suponer que estas dos paralelas en verdad es como si se estuvieran uniendo en un determinado punto del espacio, lo que nos permite obviamente hacer esta aproximación para hallar esta diferencia de cuyo cálculo ustedes seguramente recuerdan de la última clase. Bien, con eso, ¿qué habíamos hecho? Bueno, habíamos entonces vuelto a representar nuestro problema de esta manera, ¿verdad? Teníamos respecto del sistema de coordenadas el vector L y el vector R, que representa la posición de un punto cualquiera del espacio. Ellos mismos se pueden escribir de manera general, digamos, en coordenadas cartesianas, según sus componentes de esta forma. Ahora, también se puede hacer el producto escalar entre los mismos que se obedece a la fórmula de cálculo del producto escalar. Ustedes deben recordar de que es la magnitud de uno por la magnitud del otro por el coseno del ángulo que forman los dos. Dados los dos vectores, entonces de aquí podríamos despejar el cos cuadrado y tendríamos igual esta expresión. Ok, entonces esto se sustituye en la ecuación anterior, que es decir acá, y nos da este resultado, ¿verdad? El que tenemos acá. Luego habíamos hecho esta aproximación, lo que se conoce como el momento dipolar eléctrico o simplemente dipolo eléctrico, y de esa manera teníamos calculado el potencial eléctrico generado por un dipolo en el espacio, ¿verdad? Y aquí está la forma que habíamos dicho. ¿Eso qué quiere decir? Que en vez de tener esta figura donde está L, que en verdad simplemente sería el vector que va de la carga negativa a la positiva, ahora con esta forma podríamos escribir más bien esto de la siguiente manera. Tendríamos al observador en este punto, tendríamos al dipolo saliendo justo del origen del sistema de referencia y otra vez, el punto donde queremos calcular la perturbación generada por este dipolo eléctrico estaría dado por esta expresión,
¿verdad? ¿Y qué les había pedido? Que ustedes, por favor, con la ayuda del texto que les he pasado en relación a, o a alguno de sus compañeros me pegó, eh, ustedes pudieran encontrar el campo eléctrico. Yo lo he recuperado y lo estoy escribiendo de esta forma. La misma que si ustedes quieren, también se puede escribir de la siguiente manera, ¿verdad? Eh, yo podría escribir E igual 1/4 pi y sub 0 por, y yo puedo ponerle esto, miren lo que voy a hacer acá, por favor, voy a poner esto así, entonces me quedaría 3 por R punto P, no se olviden, P aquí es el dipolo eléctrico, ¿verdad? Y todo eso multiplicado por R, donde R es este vector, dividido R a la quinta, menos P dividido R al cubo. Claro, yo simplemente estoy partiendo este denominador en este término y en este término también. Por lo tanto, tendríamos esta expresión para el campo eléctrico. Por supuesto que es exactamente lo mismo, ¿ya? Pero en algunos textos ustedes van a encontrar este campo eléctrico expresado de esta manera. Bien, ¿cómo hacer este cálculo? Seguramente ustedes han repasado ese texto y ustedes podrán simplemente hacer lo siguiente. Es decir, como V era 1/4 pi y sub 0, fíjense, ¿no? P.R, ¿verdad? No, sobre R al cubo. Y sabiendo que P y R se pueden escribir, fíjense acá, ¿verdad? Otra vez. Yo voy a escribir P según sus coordenadas en X, Y y Z, sería Px en Y más Py en J más Pz en K. Esta es la sugerencia, es una manera, ¿ya? Aunque se puede obviamente en función de estos vectores de manera directa aplicar el operador nabla sobre ellos. Sin embargo, esta forma no está mal, tampoco es difícil, o sea que este camino se puede seguir, ¿verdad? Entonces tendríamos xy más yj más zk. Si uno realiza el producto P punto R, es decir, el producto escalar que está sugiriendo aquí, entonces obviamente sería X por PX. Saben que este producto es conmutativo, ¿no? O sea que el orden en el que uno escriba no importa, porque es lo mismo. Entonces yo podría escribir de esta manera. Y obviamente R al cubo, ¿qué es R al cubo?
Si esto es r vector, r módulo es la raíz de x cuadrado más y cuadrado más, más, esto es z, ¿verdad? Ujú. Entonces sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado raíz. Pero como es al cubo, entonces r cubo sería paréntesis x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado todo elevado a la 3 medios, porque la raíz es un medio y como todo debe estar elevado al cubo, entonces r cubo es igual a esta expresión. Sustituyendo ahí, ¿verdad? Sustituyendo estos dos en esta ecuación, entonces resulta esto que se está observando, ¿verdad? Esto para nosotros es obviamente en nuestra notación simplemente el potencial, ¿sí? ¿De acuerdo? Ok, entonces, ¿cómo poder calcular E a partir del potencial? Todos ustedes deben recordar que E es igual a menos gradiente del potencial phi, ¿verdad? Ok, recordando que el gradiente en coordenadas cartesianas es igual a la derivada respecto de x en y más la derivada respecto de y en j más la derivada respecto de z en k, ¿verdad? Entonces tendríamos que aplicar esto sobre esta función. Pero fíjense de que la forma que tiene esta función en términos de x es la misma que tiene en términos de y en términos de z. Por lo tanto, tal vez sería conveniente simplemente obtener la derivada de nuestra función respecto de x, ¿ah? Porque cuando apliquemos esto sobre esta función, va a aparecer la derivada de phi respecto de x, que hay que multiplicar por y más la derivada de phi respecto de y en j, sucesivamente. Pero tal vez simplemente concentrarse en esta derivada, ¿verdad? Ahora, ¿a qué es igual e? Está muy claro, ¿no? E, si es igual a menos gradiente de phi, es simplemente igual a menos derivada de phi respecto de x en y menos derivada de phi respecto de y en j menos derivada de phi respecto de z en k. En realidad, el resultado que obtengan de hacer la derivada de phi de esta expresión respecto de x, pues la van a tener que meter acá. El resultado que obtengan respecto de y acá y respecto de z también acá, ¿verdad? Ya, eso por un lado. Por otro lado, en su forma general, se puede escribir también como eh, e sub x en y más e sub y en j más e sub z en k.
Entonces, si es que E es igual a esta expresión, como es un vector por izquierda y por derecha, para que esto se cumpla, pues componente a componente deberían ser iguales. ¿Qué estoy diciendo? Que la componente X debería ser igual a menos la derivada de phi con respecto a X. Que EY es igual a menos la derivada de phi respecto de Y y así sucesivamente. Si ustedes hacen esta operación, seguramente pues van a llegar a este resultado, ¿verdad? Y al sustituir ese resultado acá y el resultado en y el resultado en Z, que serían los mismos, si se dan cuenta ya. Miren, yo podría fácilmente a partir de este resultado escribir el resultado de la componente, por ejemplo, Y. Esta sería igual a ¿qué? Sería menos 1 sobre 4 pi y0 por, en vez de px tendríamos py sobre r al cubo. Esto no va a cambiar, ¿verdad? Menos 3 medios. Eso no cambia tampoco. R punto P no cambia. R punto. Esto sí cambia. Esto sería 2y. Y todo dividido entre r a la quinta, ¿verdad? Si ustedes hacen la derivada con respecto a la variable y, pues deberían encontrar esto. EZ sería PZ 2Z, ¿verdad? Y que luego, al meter todo aquí, pues encuentran este resultado que es lo que en realidad estábamos buscando, ¿cierto? Este que es el resultado total para la expresión del campo eléctrico en un punto cualquiera del espacio definido por R. A ver, consultas hasta aquí, por favor. ¿Lograron hacer todos este trabajo? ¿Me están siguiendo? Sí, sí. Sí, Ajá. Entonces quiere decir que lograron llegar a esta expresión para el campo eléctrico, ¿verdad? Ya, espero que sí, ¿de acuerdo? Bien, entonces, fíjense que el problema ahora es este, ¿no? Ya no estamos pensando nosotros en este problema o este, si ustedes quieren, ¿verdad? En realidad teníamos dos carguitas puntuales con magnitudes de carga idénticas, solo de signos contrarios, y queríamos calcular la perturbación eléctrica en un punto y la misma medida por medio del potencial eléctrico o del campo eléctrico, ¿verdad? Eso es lo que estábamos buscando, ¿de acuerdo? Ahora, ¿en qué se ha transformado esto? Si se cumple con esta condición, que quiere decir que L
se hace muy pequeño comparado con R, y fíjense que eso puede ocurrir en la naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces, para esa condición, esto deja de ser así y se convierte en esto, ¿verdad? Un dipolo en algún lugar del espacio, por comodidad hemos agarrado y hemos puesto al observador aquí. Del mismo está saliendo P y R. ¿Estamos? No. Y entonces tenemos el potencial escalar y el campo eléctrico generado por P en este punto. Ahora tenemos que generalizar. Yo quisiera llevar al observador a un otro punto cualquiera, ¿de acuerdo? Ya no necesariamente aquí. Entonces, eso es lo que voy a hacer a continuación. Voy a generalizar simplemente sacando al observador de este punto y poniéndolo en un punto del espacio diferente del de P. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Bien, aquí está ahora el observador, ¿de acuerdo? ¿Y P dónde está? ¿Dónde está P? P está por acá. ¿Ah? Ahí está P. Solamente que para diferenciar las cosas le vamos a poner prima. ¿Por qué? Porque vamos a definir la posición del mismo, es decir, el punto del espacio donde se encuentra con R prima. Entonces, esto viene a ser como un elemento perturbador, como en los anteriores casos. Antes era una carguita, una distribución de carga discreta, una distribución de carga continua. Ahora, en esa misma lógica tenemos nosotros al dipolo. Entonces, ese dipolo se encuentra en este lugar del espacio y para definir entonces su posición estamos definiéndola por R'. Ahora, ¿en qué punto del espacio queremos nosotros calcular la perturbación eléctrica generada por P'? Pues queremos hacerlo en este punto del espacio, ¿ya? Aquí queremos definir la perturbación eléctrica generada por P'. ¿Está bien? Ok. Recuerden que P' y R antes era la distancia desde la cola de P' hasta el punto. Ahora esa distancia, fíjense, yo la voy a hacer con otro color. Ahora esa distancia es esta, ¿verdad? Esa distancia ahora ya no es pues R, sino es R menos R', ¿cierto? Entonces, si consideramos al mismo un vector, este sería el vector R menos R'. Entonces, ahora voy a escribir yo el potencial en ese punto, pero en términos ahora de esta cantidad que tendríamos P' punto, ahora sería R
menos R'. Todo dividido, perdón, todo dividido módulo R menos R' módulo cubo. Ahí está, entonces sin hacer mucho escándalo, antes el observador estaba acá, ahora lo hemos sacado a otro punto. Si lo hemos sacado a otro punto, entonces P' está pues ubicado en algún lugar del espacio definido por R'. Y si hemos sacado al observador de esta posición a un otro punto cualquiera, entonces el lugar donde se encuentra el punto donde queremos calcular la perturbación ahora está definida por R, ya que estos vectores pues están siendo medidos por el observador. Entonces, el vector que antes era R, ahora es R menos R'. Por lo tanto, el potencial en este punto está dado por esta expresión. ¿Alguna consulta? No hay consultas. Perfecto. Entonces, ¿a qué sería igual E? A ver, sería 1 sobre 4 pi y0. Y voy a tratar de escribir de esta manera. Si recuerdan, esto sería R, es lo más fácil de recordar, menos R' módulo al cubo, ¿verdad? Esto sería P'. Aquí recuerdo muy bien, había R menos R'. Y aquí abajo todo era R menos. Aquí había un 3 y aquí un pequeño paréntesis. Qué feo me sale eso. Voy a borrar también esto porque necesito más espacio, ¿verdad? 3 paréntesis, bueno, yo le voy a poner así. Esto era P', punto, esto voy a tener que poner como si fuera una llave, ¿ya? Una llave aquí. Y así podría escribir esto como un corchete. Esto es punto. Y aquí viene paréntesis, ¿no? R menos R',
y cerramos corchete. Eso sería. Así cambiaría para el campo eléctrico. Ahora sí. ¿Dudas, por favor? Ajá, muy bien. Si es que no hay dudas, entonces Inge, ¿no era 3 medios? 3 medios. Estamos hablando de la expresión de E, no de E sub X, ¿no? Ah, ya, Inge, entonces una consulta, ¿por qué no ve cuando puso en la fórmula de E, puso todo sobre R a la quinta? Aquí está así. Lo que he hecho es separar. Ah, ya, gracias, Inge, ya entendí. Me perdí un poco. Claro, es que antes era un solo denominador y yo lo he separado, ¿verdad? Sí, 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 gracias, Inge. Ok. Estas expresiones son mucho más útiles. ¿Por qué? Porque si bien este sería el potencial para un solo dipolo, ahora podría yo fácilmente, habiendo trasladado el observador a otro punto, calcular digamos, el potencial eléctrico en un punto cualquiera del espacio si aquí yo tuviera una distribución discreta de dipolos. ¿Me dejo entender? Hola, hola. Sí, ya se entiende. Claro, es que antes el observador estaba justo en el punto donde estaba el dipolo eléctrico. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera poner un segundo, ¿no? O un tercero, solo que ubicados en distintos puntos del espacio? Entonces tendría una dificultad. Ahora esa dificultad no existe más. Pues hemos agarrado al observador y lo hemos sacado de ahí. Entonces aquí está el observador y en un punto cualquiera lo hemos puesto al dipolo. ¿Cómo identificamos el punto donde está? Con R'. Si esto es para un dipolo, ¿verdad? Yo ahora puedo poner muchos dipolos en alguna región del espacio. O es más, puedo tener una distribución continua de dipolos en una región del espacio y podría calcular su potencial eléctrico, por ejemplo. Entonces, a mí me gustaría que ustedes, fíjense que esta forma para el campo eléctrico es un poquito compleja, ¿verdad o no? Pero es más simple para el caso del potencial. Entonces, me gustaría la verdad, es que primero planteemos el problema de n dipolos discretos y un material que tiene una distribución continua de dipolos eléctricos. Así habríamos terminado prácticamente con el cálculo de perturbaciones eléctricas causadas por carguitas o por dipolos. Me dejo entender, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo voy a borrar esto de aquí. Y vamos a poner aquí arriba, ¿ah?, potencial eléctrico
está muy grande. Está muy grande. Así nomás. Potencial eléctrico generado por un dipolo. Ahora, ahí está. Este es el potencial eléctrico generado por un dipolo. ¿Está bien? Ahí está. Esta es la expresión del potencial generado por un único dipolito. Ahora, sin hacer mucho escándalo, yo voy a pasar al siguiente nivel y voy a decir potencial eléctrico generado por... Y ya está. Y ya está. N dipolos. ¿Se entiende, verdad? ¿Qué voy a hacer entonces para transformar esto a ese problema de N? ¿Qué les parece si le pongo sub I? Entonces, este resultaría sub I. ¿Me siguen? Sí. Sí, jefe. Claro, que en realidad, ¿qué estoy diciendo? Que en algún lugar existe un otro dipolito. Perdón, necesito que se vean del mismo color. En algún lugar existe uno que es P sub 1 prima, que en algún otro lugar existe un otro dipolo que le vamos a llamar P sub 2 prima, y así sucesivamente, ¿verdad? En algún otro lugar está P sub n prima. ¿Está bien? Sí, jefe. Ok, entonces según esta nomenclatura, a ver si ustedes me ayudan, este vectorcito que lo voy a poner más delgado, sería igual a ¿qué? Este vectorcito. ¿Vamos? R sub 1 prim. Exacto, eso sería R sub 1 prima. Entonces ahora estoy seguro de que me están siguiendo. Si yo trazara el vector a este punto sería R sub n prima y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad o no? Sí. Sí, jefe. Perfecto. Entonces, ahora tenemos nosotros n dipolos. ¿Qué buscamos? Pues buscamos determinar el potencial en este punto de esos n dipolos. Si esto era para 1, entonces a mí el que me interesa otra vez es este caballero, ¿verdad? Entonces este sería el potencial de I, es decir, del dipolo P sub I prima. Entonces aquí tendríamos
P sub I prima. ¿Y el resto sigue igual o no? ¿O algo cambia? R sub I prima cambiaría, Inge. Exacto, muy bien, perfecto. Entonces estoy muy seguro de que me están siguiendo y se dan cuenta de que realmente el haber sacado al observador de ese punto nos ha dado una ventaja increíble. ¿Por qué? Porque ahora yo no solo puedo calcular el de uno, sino el de n dipolos. Y ahora alguien me puede decir cómo calculamos el phi total en el punto R. Con la sumatoria sería, Inge. Así es, así es, así es. Entonces tenemos la suma en I de 1 a n de nuestros phi sub i's de R. Ahí está. Entonces esto sería igual a phi sub R igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 sumatoria. Ya no voy a escribir tanto, voy a decir simplemente en I de esta expresión. R menos R sub I prima módulo al cubo P sub I prima punto R menos R sub I prima. Esto es menos. No es módulo, ¿verdad? Esto es paréntesis. Yo no sé por qué me sale tan feo esto. Ok, ahí está. Muy bien. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Ujú, ujú. Bien. A ver, ¿qué les parece si yo acá dibujo, digamos, un pequeño elemento de volumen? ¿Ya? Está muy grueso. Además quisiera hacerlo con otro color. Ahí está. Ya. Voy a definir yo un pequeño elemento de volumen y le voy a llamar a ese elemento de volumen delta V prima. ¿Qué les parece? A ver si se dan cuenta lo que estoy intentando hacer. Como hay muchos dipolos, hay n dipolos, yo puedo agarrar una caja, ¿ya? Una caja y esa caja pues tiene un volumen que le estoy llamando delta B'. ¿Está bien? ¿Qué estoy diciendo? Que al interior de esta caja hay un cierto número de dipolos, ¿o no?
Inge. Sí, Inge. Bien. Fíjense, yo voy a introducir acá una cantidad física que se va a llamar polarización, ¿de acuerdo? Mm. Ujú. Esta cantidad física llamada polarización, ahora voy a hacer esto. Y para diferenciar de nuestro P normal, voy a ponerle una franjita acá. Y voy a hacer notar que esta depende de R'. ¿Ya? Y lo voy a definir de la siguiente manera. Voy a decir que esto es igual a 1 dividido delta V prima por la sumatoria, esta vez en J, ¿ya? ¿De qué? De P sub J primas. La sumatoria se extiende al número que existieren en este volumen. Entonces, fíjense que esta nueva cantidad física denominada polarización tiene unidades concretas, ¿verdad? ¿Ah? ¿Se mide en qué? Ustedes se fijan, esto se mide en P, que es el dipolo, se medía en Coulomb metro, ¿verdad? Si es sobre volumen, entonces esto quedaría como Coulomb por metro cuadrado. ¿Está bien? Estas son las unidades de medida de esta nueva cantidad que se llama polarización. Ahora, si no solo es este elemento de volumen, sino todo el volumen que contiene a todos los n dipolos, esto sería igual acá. ¿A qué? ¿Ya? Esto solamente va a los que están contenidos en este volumen. Pero si yo extendiera el volumen a todo aquel que contiene a todos los dipolos, entonces voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Voy a borrar esto. Inge, Dígame. ¿el volumen no estaría en metro cúbico? Sí, está en metro cúbico, pero P es Coulomb metro. Entonces, Coulomb metro con metro cúbico acá, en el denominador queda metro cuadrado, ¿no? Es que la unidad de medida del dipolo es Coulomb metro. El metro que está en el numerador con un metro del denominador se simplifica y nos queda en el denominador metro cuadrado. Ah, ya, está bien. Gracias, Inge. ¿Saben? Ya. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo ahora? Lo que estoy diciendo ahora es que si yo generare más bien ahora un volumen que le voy a llamar
P', que es el volumen que encierra a los N dipolos, ¿de acuerdo? Entonces, la polarización se estaría definiendo y ya no sería sobre delta B, simplemente sería, perdón, aquí y aquí, sería 1 sobre B', sumatoria, ya no sería J, sino sería I, que fuera desde 1 hasta N de los P sub is. Esto cubriría absolutamente a toditos los dipolos que estuvieran encerrados dentro de un cierto volumen del espacio. Entonces, así definiríamos la polarización para este conjunto, ¿da? Entonces, fíjense, por favor, que uno podría de alguna manera representar este potencial que ahora está fantástico. ¿Por qué? Porque tenemos los P sub is, es decir, los momentos, o los dipolos de los N, y podríamos hacer este cálculo de manera elemental, ¿verdad o no? Pero sin embargo, podríamos también calcular esta cantidad, ¿de acuerdo? Que sería la polarización. Y si ustedes se fijan, es un vector, ¿verdad? Es un vector que tiene la dirección de la resultante de toditos estos vectores, y lo único que sí es el volumen en el que se encuentran distribuidos estos dos. Entonces, si ustedes quieren, todo esto podría ser reemplazado por un único vector. Yo aquí voy a poner con otro color, no sé, ya se me acaban las opciones. Este amarillo pues no se va a ver. Ya, este negro va a tener que ser. Entonces, fíjense que si es el volumen B', yo podía reemplazar, si ustedes quieren, todos estos vectores por un único vector al cual le estamos llamando nosotros P mayúscula. ¿Ya? Obviamente, este P está contenido en un cierto volumen del espacio. A ver, quisiera dibujar de otra forma para que se pudiera comprender, ¿de acuerdo? No quería usar otro gráfico para no perder esto, pero no me hago problemas. Lo voy a hacer. Entonces, otra vez, por favor, tenemos nuestros ejes coordenados. Tenemos al observador. Ok. Entonces, nosotros tenemos a P grande, ¿verdad? Ubicado en algún lugar. Esta vez lo voy a dibujar. Aquí está. Esto es P grande.
obviamente, y esto aquí es como si el mismo estuviera en alguna región del espacio marcado por R', ¿dónde está? Aquí. Ay, ay, eso. Y queremos nosotros pues definir la perturbación eléctrica en algún punto R. Mm. Ok, entonces este P en el punto R está definiendo un potencial que es igual a 1 sobre 4 pi y0, la sumatoria en I de 1 a n sobre módulo R menos R sub I prima módulo cubo por P sub I prima punto R menos R sub I prima. ¿Ah? Y la suma es sobre todos los P sub Is que generan P. Entonces, P voy a escribir acá, P grande, sería igual a B' por la sumatoria de los P sub I sumatoria en I. Ya. Esta P que estoy dibujando acá, que es como si estuviera simplemente reemplazando a todos los P sub I, es como si este P estuviera generando la perturbación en este punto. ¿Cómo se calcula el P? Pues sumando todos los P sub I y dividiendo en el volumen físico que los contiene, ¿verdad? Entonces, este estaría generando en este punto esta perturbación, ¿ya? Ok, entonces, ¿qué nos está faltando ahora? ¿Qué pasa si no tenemos nosotros una distribución discreta, sino más bien una distribución continua? A ver.
Potencial eléctrico generado por una distribución continua de dipolos. ¿Qué estoy diciendo? Ahora tenemos nosotros un objeto cualquiera encerrado en un volumen B'. Acá voy a poner al observador. Perfecto. Ahí está el observador. Aquí voy a generar un elementito de volumen. ¿Ya? Yo sé que no parece un elemento de volumen, pero ahorita le vamos a dar la forma. Muy, muy horriblito. Ahí está. Perfecto, entonces este va a ser un elemento de volumen. Va a haber un vector desde el origen del sistema hasta este elemento de volumen. Le vamos a llamar R'. Y como sabemos, el punto donde queremos calcular la perturbación eléctrica R. ¿Está bien? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay? Hay un diferencial de dipolo que lo voy a dibujar. Yo sé que estoy exagerando, pero si no, no lo vamos a poder observar. Pues. Este va a ser ahora un diferencial de dipolo. ¿Y cómo vamos a introducir nosotros la polarización para este caso? Para este caso, la polarización va a ser igual a esto depende de las coordenadas R'. Y esto va a ser igual a ¿qué? A dp' dividido dB', ¿verdad? Sigue siendo Coulomb por metro cuadrado. Lo que estoy diciendo es que ahora en este pequeño elemento de volumen hay un cierto momento dipolar, pero de tamaño infinitesimal. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, la polarización se va a definir como el cociente entre esta cantidad dividida entre el volumen, es decir, la misma definición que antes. Ok,
Entonces, lo voy a anotar de todas formas. Esta es la polarización. Muy chiquito, muy chiquito. Muy chiquito y no se ve además. Ajá. Ok, entonces esa es la polarización. El potencial en este punto ahora será un diferencial de potencial y será 1 sobre 4pi y sub 0 generado por este pequeño diferencial punto R menos R', todo dividido módulo R menos R' elevado al cubo. ¿Están de acuerdo? Sí, Inge. Sí, Inge. Claro, es que antes teníamos el P sub I, ¿se acuerdan? Entonces, el phi sub I era igual al P sub I' por R menos R. Ok, ahora se trata de un diferencial de P. Por lo tanto, el potencial generado por este diferencial de P' es pues un diferencial de potencial. Ok, ¿a qué va a ser igual el potencial generado por toda la distribución? Entonces, el potencial en el punto R, si ustedes me están siguiendo, resultará simplemente de hacer la integral sobre B' de phi. ¿Están de acuerdo? Sí, Entonces, esto será igual a 1 sobre 4pi y0, la integral sobre B' de P' punto R menos R' sobre módulo R menos R' al cubo. ¿Están de acuerdo? Sí, Inge. Ahora fíjense que este dp' es el mismo que este dp'. Si de aquí uno despeja dp', va a ser P mayúscula de R' por db', que recién nos da a nosotros el diferencial para integrar en esa región. Entonces, yo voy a escribir un poquito más fino ahora. Por lo tanto, tendríamos 1 sobre 4pi y0 por la integral en la región B' de, fíjense por favor que yo
estoy poniendo de manera explícita la variable de la que depende P. Porque si no nos perdemos y vamos a creer que no depende de esas coordenadas y lo vamos a intentar sacar de la integral, que no es correcto. Entonces, menos R' por dv', todo dividido R menos R'. ¿Está bien? Ahora está faltando un cubo aquí, ¿no? Ese sería el potencial generado por esta distribución continua de dipolos en un punto cualquiera del espacio. Ahí está. Pero esto se puede modificar, esto se puede escribir de una manera más simple. ¿Y cómo? ¿Recuerdan ustedes que R menos R' sobre módulo R menos R' al cubo se podía expresar como gradiente de un 1 sobre R menos R'? Pues por favor les pido, ya va a terminar la clase, les pido expresar esto en términos de Nabla y transformar esta ecuación a algo un poco más cristiano, ¿de acuerdo? Repito, esto se puede escribir de una manera más fácil de observar, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo van a hacer? Esto dividido entre esto es el gradiente de 1 sobre esto módulo. Eso ya lo habíamos visto. Entonces, si sustituyen eso aquí adentro y hacen esta operación y las integrales que corresponde, van a transformar a una expresión más simple. Por favor, vean cómo hacerlo. Mañana continuaremos con este trabajo, ¿ya?